En este video vamos a ver caída libre y realizamos el siguiente ejercicio. Un cohete se lanza verticalmente hacia arriba con una aceleración de 20 metros por segundo al cuadrado. Al cabo de 25 segundos el combustible se agota y el cohete continúa como una partícula libre hasta alcanzar el suelo. Y nos piden calcular. Inciso A. El punto más alto alcanzado por el cohete. Inciso B. El tiempo total que el cohete está en el aire. E inciso C. La velocidad del cohete justo antes de chocar contra el suelo. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es tomar el eje Y como nuestro sistema de referencia. Y vamos a tomar el origen en el comienzo del movimiento, y positivo hacia arriba. Ahora, si observamos, de acuerdo a lo que nos dice el enunciado, el movimiento del cohete tiene dos partes. En la primera parte del movimiento, que el cohete acelera a 20 metros por segundo al cuadrado, durante un tiempo de 25 segundos. Y en esta parte del movimiento, el cohete va a alcanzar una altura que vamos a llamar h1. La segunda parte del movimiento comienza justo cuando al cohete se le termina el combustible. Y en esta parte del movimiento, el cohete se mueve como una partícula libre. Es decir, su aceleración es la aceleración gravitacional. Como observación, la segunda parte del movimiento termina cuando el cohete llega al suelo. Ahora vamos a escribir los datos que tenemos en cada parte del movimiento. Y en la parte 1, nos dicen que el cohete se lanza con una aceleración igual a 20 metros por segundo al cuadrado. Y esto quiere decir que parte del reposo. Por lo tanto, en esta parte del movimiento su velocidad inicial es igual a 0. Y el tiempo es igual a 25 segundos. Y con estos datos vamos a encontrar la altura h1. Y también la velocidad que alcanza al final de esta parte del movimiento, ya que h1 y la velocidad final 1 nos van a ayudar a calcular lo que nos piden. Y para la parte 2 tenemos los siguientes datos. La velocidad inicial, que va a ser igual a la velocidad final calculada en la parte 1. Y también la velocidad final en el punto más alto va a ser igual a 0. También conocemos su posición inicial, que es igual a la altura h1, que vamos a calcular en la primera parte del movimiento. Y otro dato que siempre vamos a conocer en este tipo de problemas de partícula libre es la aceleración gravitacional, que vamos a tomar igual a menos 9.81 metros por segundo al cuadrado. Como observación, el signo negativo es debido a que la aceleración gravitacional siempre apunta hacia abajo. Y también debido a que en nuestro sistema de referencia las cantidades positivas apuntan hacia arriba. Y con estos datos queremos encontrar la altura h. El tiempo t2, que es el tiempo que tardó en llegar al punto más alto, a partir de que se terminó el combustible. La velocidad que tiene el cohete justo antes de chocar contra el suelo. Y a esta velocidad le vamos a llamar velocidad final. Y también el tiempo t subíndice b, que indica el tiempo en que tarda en llegar al suelo, a partir del punto más alto, ya que lo que nos piden es el tiempo total que el cohete está en el aire. Y este tiempo va a ser igual al tiempo 1, más el tiempo 2. Más t subíndice b. Ya que hemos escrito los datos, primero vamos a calcular h1 y la velocidad final 1. Y para eso vamos a usar las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. Y para calcular h1, vamos a elegir una de estas ecuaciones, que nos relaciona esta variable con los datos conocidos. Y observamos que esa ecuación es la número 1, ya que conocemos la posición inicial del cohete, la velocidad inicial, el tiempo y la aceleración. Y queremos calcular h1, que va a ser igual a la posición final.
Y como ya está despejada esta variable, solo vamos a sustituir los datos. Y tenemos la posición final, es decir, h1, va a ser igual a la posición inicial, que es igual a 0, ya que el movimiento comienza en el origen de nuestro sistema de referencia. Pero como es igual a 0, no es necesario escribirlo. Más la velocidad inicial, que es igual a 0, y que multiplica el tiempo, que es igual a 25 segundos. Pero 0 por 25 es igual a 0, entonces no es necesario escribirlo. Más un medio de la aceleración, que es igual a 20 metros por segundo al cuadrado, que multiplica al tiempo elevado al cuadrado, es decir, que multiplica a 25 segundos elevados al cuadrado. Y un medio de 20 metros por segundo al cuadrado por 25 segundos elevados al cuadrado es igual a 6.250 metros. Por lo tanto, la altura h1 es igual a 6.250 metros. Ahora vamos a calcular la velocidad final 1. Para eso, de nuevo usamos las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. Y de estas expresiones, vamos a elegir la ecuación que nos relacione los datos conocidos con la velocidad final. Ya observamos que esta ecuación es la número 2, ya que conocemos la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo, y queremos conocer la velocidad final. Si observamos, ya está despejada la velocidad final, por lo tanto, solo vamos a sustituir los datos. Y tenemos que la velocidad final 1 es igual a la velocidad inicial, pero esta cantidad es igual a 0, por lo tanto no es necesario escribirla. Más la aceleración, que es igual a 20 metros por segundo al cuadrado, que multiplica al tiempo, que es igual a 25 segundos. Y multiplicamos 20 metros por segundo al cuadrado por 25 segundos es igual a 500 metros por segundo. Ahora con los datos de la parte 2. Primero vamos a calcular la altura h. Y para calcular esta variable, de nuevo vamos a usar las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. Y elegimos la ecuación que nos relacione los datos conocidos con esta variable. Y observamos que esa ecuación es la número 3, ya que conocemos la velocidad final, la velocidad inicial, la aceleración y la posición inicial. Y queremos calcular la posición final, que es igual a la altura h. Y lo primero que vamos a hacer es despejar a la posición final. Y tenemos que la posición final es igual a la posición inicial, más la velocidad final al cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado, entre 2 veces la aceleración. Puedes ver en otro video cómo despejar esta variable. El link está en la descripción. Seguimos. Ya que hemos despejado esta variable, el siguiente paso es sustituir los datos. Y tenemos la posición final, que es igual a h. Y esto es igual a la posición inicial, que es igual a h1. Es decir, que es igual a 6.250 metros. Más la velocidad final elevada al cuadrado. Pero esta cantidad es igual a 0, entonces no es necesario escribirla. Menos la velocidad inicial elevada al cuadrado. Pero la velocidad inicial es igual a la velocidad final 1. Es decir, igual a 500 metros por segundo. Y todo esto elevado al cuadrado. Entre 2 que multiplica la aceleración, que es igual a menos 9.81 metros por segundo al cuadrado. Seguimos, y el primer término lo volvemos a escribir. Y en el segundo término, primero multiplicamos los signos. El signo del número 2, como no se ve, indica que es positivo. Y tenemos
Más por menos es menos. Y luego multiplicamos el signo del numerador por el signo del denominador. Menos por menos es más. Y más por más es más. Y ahora, al realizar las operaciones, tenemos que 500 metros por segundo elevados al cuadrado entre 2 veces 9.81 metros por segundo al cuadrado es igual a 12.742.1 metros, redondeado a un decimal. Y al realizar esta operación, tenemos que es igual a 18.992.1 metros. Ahora vamos a calcular el tiempo 2. Y para eso vamos a usar las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. Y de estas expresiones, ahora vamos a elegir la ecuación número 2, ya que conocemos la velocidad final, la velocidad inicial, la aceleración y queremos conocer el tiempo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es despejar el tiempo. Y tenemos que el tiempo va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre la aceleración. Ya que hemos despejado esta variable, el siguiente paso es sustituir los datos. Y tenemos que el tiempo 2 va a ser igual a la velocidad final. Pero esta cantidad es igual a 0. Entonces no es necesario escribirla. Menos la velocidad inicial, que es igual a 500 metros por segundo. Entre la aceleración, es decir, menos 9.81 metros por segundo al cuadrado. Y multiplicamos signos. Menos por menos es más. Y 500 metros por segundo, entre 9.81 metros por segundo al cuadrado, es igual a 51.0 segundos, redondeado a un decimal. Seguimos. Ahora vamos a calcular la velocidad del cohete justo antes de chocar contra el suelo. Y para eso, vamos a elegir la ecuación número 3 de las expresiones del movimiento uniformemente acelerado, ya que conocemos la velocidad inicial, es decir, la velocidad que tiene el cohete en el punto más alto, la aceleración, la posición final, que es la altura que tiene justo cuando está en el suelo, y la posición inicial, que es igual a la altura h, y queremos conocer la velocidad final. Entonces, antes de sustituir los datos, primero vamos a despejar esta variable. Y tenemos que la velocidad final va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración, que multiplica a la posición final menos la posición inicial. Como observación, vamos a tener dos soluciones para la velocidad final, una cantidad positiva y otra negativa. Pero solo vamos a elegir la cantidad negativa, ya que justo antes de tocar el suelo, la velocidad va dirigida hacia abajo, y esto corresponde a una cantidad negativa. Y ya que hemos despejado esta variable, vamos a sustituir los datos. Y tenemos la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado. Pero esta velocidad inicial corresponde a la velocidad que tiene el cohete justo en el punto más alto, que es igual a 0. Por lo tanto, no es necesario escribirlo. Más 2 veces la aceleración, que es igual a menos 9.81 metros por segundo al cuadrado, y que multiplica a la posición final. Pero esta posición corresponde justo cuando el cohete está en el suelo. Es decir, la posición final es igual a 0. Entonces, no es necesario escribirlo. Menos la posición inicial, que es igual a la altura h. Es decir, es igual a 18.992.1 metros. Y realizamos las operaciones dentro de la raíz cuadrada. Y la multiplicación de estas tres cantidades es igual a 372.625.002 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Y la raíz cuadrada de este número es igual
a 610.4 metros por segundo, redondeado a un decimal. Enseguida vamos a calcular el tiempo de bajada. Y para eso, vamos a elegir la ecuación número 2 de las expresiones del movimiento uniformemente acelerado, ya que conocemos la velocidad final, la velocidad inicial, la aceleración y queremos conocer el tiempo. Entonces, primero vamos a despejar esta variable y tenemos que el tiempo va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre la aceleración. Y al sustituir los datos, tenemos que esta cantidad es igual a la velocidad final, que corresponde a la velocidad que tiene el cohete antes de tocar el suelo. Es decir, esta cantidad es igual a menos 610.4 metros por segundo, menos la velocidad inicial, que es la velocidad que tiene el cohete en el punto más alto. Es decir, esta cantidad es igual a 0. Entonces no es necesario escribirlo. Entre la aceleración, que es igual a menos 9.81 metros por segundo al cuadrado. Y esta división es igual a 62.2 segundos, redondeado a un decimal. Y ya por último vamos a calcular el tiempo total que el cohete estuvo en el aire. Entonces, el tiempo total es igual al tiempo 1 más el tiempo 2 más el tiempo de bajada. Es decir, el tiempo total es igual a 25 segundos más 51.0 segundos más 62.2 segundos. Y esta operación es igual a 138.2 segundos. Entonces, para concluir, el punto más alto alcanzado por el cohete se encuentra a una altura de 18.992.1 metros. El tiempo total que el cohete está en el aire es igual a 138.2 segundos. Y la velocidad del cohete, justo antes de chocar contra el suelo, es igual a menos 610.4 metros por segundo. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lat.